En esta nueva temporada de Encuentro con la Literatura vamos a referirnos a Molière en sus 400 años de nacimiento como el gran dramaturgo, y a ese trabajo lo hará como siempre en teatro Fernando Ibáñez. Y don Hernando Carrizosa hará una metodología de lo que él va a aportar en este y en los próximos programas. Y de nuestra parte haremos un comentario acerca de una hija extramatrimonial de Gabriel García Márquez y la necesidad de asistir todos al Hey Festival, tanto en Jericó, Antioquia, Medellín, Antioquia, y finalmente a partir del 27 y hasta el 30 en Cartagena, en la que habrá personajes como Tomás Piketty, que hablará de economía, o un Nobel de literatura africano, y la estrella femenina Irene Vallejo, quien estará tanto en Medellín como en Cartagena. Nos parece importante hacer ese comentario. Y entonces, sin más, Fernando continuará con su acostumbrado comentario teatral. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muy buenos días para todos los oyentes de Encuentro con la Literatura. Roi du Molière, nouvelle édition temps second, a París, siglo XV. Este es uno de los textos incunables en la literatura dramática de ese momento. Este libro también nos habla de l'étape de pièces continues et c'est fait content. Este segundo tomo. Le cul imaginaire, el enfermo imaginario. Le Prince Violet, l'école de Marie, o sea, la escuela de maridos, y l'école de femmes. Titulada así en francés, pero cuando habla de l'école de femmes, es de las preciosas ridículas, que es una de las obras maravillosas en las que se burla de la aristocracia. Tan importante es hablar de Molière como de toda la historia de la literatura y del arte dramático. Él era hijo de burgueses que tenía todo el panorama desde la corte para ser un médico como lo quería su padre, pero decidió cambiar por el arte dramático. Eso lo llevó a ser uno de los dramaturgos favoritos de la corte del rey Luis XIV, y por eso es que Francia, con muchos otros países, celebra este mes los 400 años del nacimiento de Jean-Baptiste Coppelin, apodado Molière, que Molière es un apodo, es un seudónimo que él utiliza, como se utilizaba en ese momento por muchos dramaturgos, y se refiere a una región de la campiña francesa. Es un actor que se convierte en dramaturgo a pesar suyo. Él amaba la escena, pero aprende a construir sus propias obras porque los dramaturgos de ese momento no le entregaban las temáticas que para él eran importantes. Crea una obra maravillosa como es El enfermo imaginario, Las preciosas ridículas, Don Juan, que es con el que logra un triunfo maravilloso. Y eso lo lleva a crear un género, que es la comedia moral. ¿Qué se pretende con ello? Corregir los vicios de la sociedad a través de la risa. Por eso hay un texto maravilloso que se dice: la risa, remedio infalible. Molière, un testimonio de la alegría de la vida, del juicio hacia la sociedad y del testimonio como testamento para la humanidad de la creación del arte dramático como un encuentro con la vida. Muchas gracias. Gracias, Fernando Ibáñez, por ese sintético informe sobre Molière. Y continuamos con el maestro Hernando Carrizosa, quien, como ya anuncié, establecerá unas normas, unas reglas, unas pautas de lo que será su intervención en este y los próximos programas. Gracias, Luis Eduardo. A propósito de lo que veníamos comentando, o que venimos comentando, no solo el ejercicio del oficio resuelve su sentido, sobre todo en estos tiempos donde nos asalta la incertidumbre y en donde, o en el cual todo se torna incierto
nos hacemos unas preguntas que intentamos que sean como el orden, digamos, de los próximos programas. Como, por ejemplo, ¿qué hacer con esa fuerza interior que nos impulsa a la expresión y la realidad que no ofrece condiciones propicias para su desarrollo? Podríamos renunciar como hacen algunos considerando que no vale la pena el esfuerzo, o aceptar el juego especulativo de oportunistas que manifiestan o practican otros, o tratar de cambiar las condiciones disponibles en estos momentos en el campo que nos corresponde. ¿A qué se debe esa incertidumbre? ¿A nuestros conceptos del arte o a nuestros conceptos de la vida? Porque cuando hablamos de arte estamos hablando de vida, o cuáles tendríamos en cuenta. A la ingenuidad del inicio del ejercicio pues, de los oficios, como en el caso de los jóvenes, o a la decepción del trayecto o la experiencia en el caso de los adultos. A la dependencia de conceptos y condiciones, que nos lleva a la pregunta cuando estamos hablando de arte, literatura, música, etcétera, todas las manifestaciones culturales, ¿de qué estamos hablando? ¿De la mecánica de la elaboración o de las fuerzas vitales de la expresión? ¿Para qué hablar de esto si lo importante, como se dice muchas veces, es simplemente cumplir con las necesidades más urgentes como dormir, vestirse o justificar las cosas? Entonces, con esta serie de preguntas, la intención es, en los siguientes programas, desarrollar unas reflexiones sobre cada uno de estos temas con diálogos o participaciones abiertas entre los participantes y quienes nos escuchan. Gracias. Bien, la noticia que ha hecho furor esta semana es que Gabriel García Márquez y Susana Cato, quienes hicieran 2 guiones de 2 películas que se denominaron El espejo de las 2 lunas y Con el amor no se juega en los años 89-90, también de esa época cuentan que nació Indira Cato, hija de Susana y de Gabriel García Márquez. Y entonces Gustavo Tatis Guerra, un poeta y escritor cartagenero, escribió en el Universal de Cartagena la noticia, y eso ha hecho que los demás medios radiales, periodísticos, televisivos especulen sobre quién, cuándo fue, cómo fue y por qué no se sabía la noticia. Pues el escritor dice que tanto Dazo Saldívar como Gerald Martín, los biógrafos oficiales de Gabriel García Márquez, tenían indicios, pero no se atrevieron mientras Mercedes Barcha estuviera viva. Y ustedes se acordarán que ya Gabriel García murió en el año 2014 y ella en el 2020. Entonces, después de un tiempo ya, pues Gustavo, con la anuencia de algunos miembros de la familia, publicó en el Universal el domingo hace 8 días la noticia, que no es extraordinaria. Ya comentábamos esta grabación que en la costa o en el Caribe en general es normal que un padre haya contraído matrimonio 2, 5, 8, 10 veces, tenga 20 hijos, en el caso de Rafael Escalona, por ejemplo, y que todos son muy unidos. Se dice que Indira, la hija de Susana y Gabriel García, sabía también y tenía muy buena relación con sus primos de Barranquilla, de Cartagena, y los hijos de Gonzalo en México y Rodrigo en los Estados Unidos. Total que además hay muestras de que hubo afectos, como que le regaló una casa y un carro Gabriel, y los hijos le daban una cuota mensual como parte de su herencia que le correspondía, y le corresponde ahora mucho más. Lo que ella no quería era que su nombre, hija de Gabriel García, superara el propio de Indira Cato. Y así lo dijo cuando
vino a Cartagena a presentarse en el último Festival de Cine en Cartagena, que ella no quería aparecer como hija del Nobel, sino como ella misma, cineasta, productora de cortometrajes y guionista de cine. Y eso me parece a mí razonable. Total que no va a ser un escándalo, es una cosa aceptada ya públicamente. Y Indira, ¿por qué Indira? Cuentan los periodistas que en un viaje Gabriel García Márquez iba cuando inesperadamente recibió una visita en la silla de Indira Gandhi, diciendo: maestro, lo felicito, tiene una obra maravillosa, la India está con las puertas abiertas para cuando usted quiera visitarnos. Y entonces, como homenaje a ese momento, sugirió que le pusieran Indira a la hija de Susana Cato y Gabriel García Márquez. Hay una cosa interesante, Fernando, y es que este año habrá Festival Internacional de Teatro en abril. Entonces, estamos retomando como que el sendero otra vez y la velocidad del teatro en Colombia. Muy bien, Luis Eduardo. Quiero anotar dos cosas. Una, respecto a lo de la hija de García Márquez, pues es de todos conocidos culturalmente que las familias en la costa tienen dos características. Son familias ampliadas que no riñen con el concepto de familia nuclear, que es padre, madre e hijos, ¿no? Allí todos forman parte de un mismo concepto de familia desde el concepto matriarcal. Y es que los primos se sienten hermanos, los tíos se sienten parientes. Entonces no hay esa posesión de las personas. Hay una mujer nuclear, que es como la matrona. Pero eso no contradice, porque culturalmente es aceptado, porque también hay un fuerte arraigo del machismo en nuestra costa, no solamente Caribe, sino en general, que el hombre tiene otras mujeres con las que tiene hijos, pero nunca renuncia a su familia, a su esposa y a sus hijos. Eso es muy importante. Segundo, el Festival de Teatro es un poco la ave fénix que renace de las cenizas. Y creemos que ese horizonte que se le presenta al teatro debe ser una ponderación de un esfuerzo que ha sido histórico desde hace muchos años y que nos vuelve a encontrar con el espejo de lo que somos. Sí, el festival nació como iberoamericano de teatro, es decir, España, Portugal y los países americanos de México para abajo. Pero se está volviendo internacional, como pensé que equivocadamente había dicho, pero en el inconsciente uno encuentra que hay países de África, de Asia, de más de Europa, distintos a Portugal y España, total que se nos mundializó el festival. Y por eso desde ya estamos invitando a que participen y que se hagan obras de Molière para presentar en el festival. Y con esto concluimos esta nueva versión de Encuentro con la Literatura.